Hola, mi persona Michelle Alvarado, junto a mis compañeras Roberta Montaño, Flor Moreno y Nixie Rodríguez, de la Universidad Tecnológica de Panamá, de la Facultad de Ingeniería Industrial, vamos a exponerle el tema de la prueba de Chefe, tema que está dentro del plan de estudio de la materia de diseño de experimentos impartida por el profesor Ricardo Regarrido. A manera de introducción, identificaremos la importancia del estudio de la prueba de Chefe. En primer lugar, podemos decir que ésta se relaciona directamente con el diseño y el análisis de experimentos, los cuales son el cimiento de cualquier investigación estadística. El uso correcto de estos conceptos afecta de manera significativa en los resultados, tomando en cuenta que el uso de la estadística no es sustituto de la reflexión sobre los problemas. También cabe mencionar que será indispensable en nuestra futura vida profesional, ya que gran parte de las investigaciones de ingeniería industrial son de carácter empírico, lo cual hace necesario el uso extensivo de la experimentación. Y por último, podemos destacar que es un método directo para las comparaciones de interés, ya que sin el uso de esta herramienta, las comparaciones de interés solo se descubren después del examen preliminar de los datos. La prueba de Chefe, o método de Chefe, se nombra por el matemático y estadístico americano Henry Chefe, quien además de crear este método, es conocido por el teorema de Lyman-Chefe o por extender la teoría de Newman-Pearson en cuanto a las propiedades óptimas. ¿En qué consiste la prueba de Chefe? El método Chefe se utiliza cuando se conoce muy poco respecto a la naturaleza de los tratamientos, y por ello es difícil proponer comparaciones con sentido, ya que se necesitan técnicas para probar efectos de tratamientos, pero sugeridas por los datos. Estas técnicas se usan con frecuencia para comparar todos los posibles pares de medias. Como dijimos anteriormente, Chefe propuso un método para comparar todos y cada uno de los contrastes posibles entre las medias de los tratamientos. Para comprender un poco más el concepto, supongamos que se ha determinado un conjunto M de contrastes en las medias de los tratamientos de interés, los cuales son representados por la letra griega gamma en mayúscula en la ecuación 1. El contraste correspondiente de los promedios de los tratamientos se representa en la ecuación 2. Y el error estándar de este contraste se calcula utilizando la ecuación 3, donde n sub i es el número de observaciones en el tratamiento iésimo. Para probar la hipótesis de que el contraste gamma sub u difiere de manera significativa de 0, se compara con el valor crítico calculado en la ecuación 4. Si el valor absoluto de c sub u es mayor a S sub A, U, se rechaza la hipótesis de que el contraste gamma sub U es igual a 0. Problema 1. Una aerolínea presenta 3 programas a elegir por sus colaboradores para afianzar su nivel de portugués. La siguiente tabla presenta cómo se distribuyeron sus colaboradores y el puntaje obtenido al finalizar el curso. Resolución. Problema. Determinar si hay diferencias significativas en el puntaje obtenido por los colaboradores de la aerolínea tras finalizar el curso de portugués en los 3 programas distintos. Variable de respuesta. Puntaje obtenido por los colaboradores de la aerolínea. Factor de interés. Distintos programas. Niveles. 1. Universal Idiomas Panamá. 2. Embajada Brasileña. 3. Language School of Panama. Número de observaciones. 45 colaboradores distribuidos en los 3 programas de portugués. Unidad experimental, colaboradores de la aerolínea. Modelo estadístico. Y sub IJ es la iésima observación para el J-ésimo programa. Media total. Tau sub J es el efecto del J-ésimo programa sobre los colaboradores de la aerolínea. Epsilon sub IJ es el error experimental.
Hipótesis. Hipótesis nula, todas las medias son iguales. Hipótesis alternativa, al menos una de las medias de los niveles del factor de interés es diferente. Regla de decisión. Se rechaza la hipótesis nula si p-value es menor a 0.05 o si el f estadístico es mayor que el f crítico. A continuación, desarrollaremos el programa en el software SPSS. Primero, nos damos cuenta de que tenemos una variable independiente, en este caso de 3 niveles. El programa impartido por Universal de Idiomas de Panamá, el impartido por la Embajada Brasileña y el impartido por la Escuela de Lenguaje de Panamá. Por otra parte, tenemos el puntaje como una variable dependiente. Entre más grande sea el valor del puntaje, mayor fue el aprendizaje captado a través de dicho programa. Solo con ver la tabla presentada nos podemos dar cuenta que hubo más personas en el programa impartido por Universal de Idiomas de Panamá y que en los programas de la Embajada Brasileña y Panama Language School hubo significativamente menos. Este sería un diseño de un solo factor desbalanceado y es un ejemplo típico de donde podemos aplicar la prueba de Sheffer. Lo primero que haremos es realizar la distribución normal de la variable dependiente mediante Shapiro-Wilk. Para hacer la prueba de normalidad nos vamos a la opción Analizar, luego Estadísticos descriptivos y luego Explorar. En la opción de listas de dependientes colocamos los puntajes ya que es la variable dependiente que nos interesa analizar. En la opción de gráficos verificamos que hayamos seleccionado la opción de gráficos con pruebas de normalidad ya que es nuestro interés. Luego de dar a aceptar, se nos abrió una ventana con la siguiente información. La que nos interesa en este momento es la que se encuentra en las pruebas de normalidad. El p-value es 0.241, lo cual nos dice que no es estadísticamente significativo, con lo cual podemos concluir que los puntajes tienen una distribución normal. Para hacer el análisis de Sheffer posterior al análisis de normalidad, nos vamos a la opción de Analizar, a la opción de Modelo Lineal General y a la opción de Univariante. En la casilla de variable dependiente colocamos puntaje y en la opción de variable fijo colocamos programa. Luego nos vamos a la opción de Post Hoc y verificamos que la prueba que vayamos a hacer sea la prueba de Sheffer. Y colocamos como prueba de Hop al programa. Al irnos a opciones, colocamos la opción Overall en las medias para mostrar las medias y verificamos las estadísticas descriptivas, las estimaciones de tamaño del efecto y las pruebas de homogeneidad. En la tabla de estadísticos descriptivos podemos ver la media y la desviación estándar de cada nivel. Al analizarla podríamos decir que Panama Language School representa la mejor opción, ya que tiene la media más grande y a su vez sus valores son los menos dispersos. La siguiente tabla nos muestra la prueba de igualdad de Levine de varianzas de error. Como 0.109 es mayor que 0.05, podemos decir que los resultados no son estadísticamente descriptivos. En la tabla de pruebas de efectos del intersujeto nos dice que el p-value es 0.8, por lo que rechazamos la hipótesis nula. Y por último, en la tabla de comparaciones múltiples nos damos cuenta que las únicas que son estadísticamente significativas son Panama Language School con Universal de Idiomas de Panamá. El decano de la Facultad de Biomecánica de la Universidad Americana desea saber el rendimiento de los estudiantes en la materia de Cálculo 1, la cual es dada en 5 salones con distintos profesores. Se tomará 4 como el índice mayor. Mediante la siguiente tabla se muestran los índices finales obtenidos por cada estudiante, enfocados solamente en la materia seleccionada. Resolución del problema. Determinar si hay diferencias significativas en el número promedio de índices
obtenidos por los estudiantes en los diferentes salones para los distintos profesores. Variable de respuesta, índices obtenidos por los estudiantes en los distintos salones. Factor de interés, distintos profesores. Niveles, salón número 1, salón número 2, salón número 3, salón número 4 y salón número 5. Es decir, son 5 niveles. Número de observaciones, 38 estudiantes distribuidos entre los 5 salones. Unidad experimental, estudiantes de la Facultad de Biomecánica. Modelo estadístico, el cual está dado por la fórmula presentada, en donde se tiene Y sub ij, que es la iésima observación para el jésimo salón de los distintos profesores. La media total, tau sub j, que es el efecto del jésimo salón de los distintos profesores sobre los estudiantes. Epsilon sub ij, que sería el error experimental. Hipótesis. Hipótesis nula. Todas las medias son iguales. Hipótesis alternativa. Al menos una de las medias de los niveles del factor de interés es diferente. Regla de decisión. Se rechaza si el p-value es menor que 0.05 o si el f estadístico es mayor que el f crítico. El desarrollo del problema se realizará mediante Excel. Ya en nuestra tabla de Excel contamos con todos los índices obtenidos en los distintos salones. Como paso número 1, procedemos a realizar el ANOVA, el cual se obtiene en Datos, Análisis de datos. Se elige la opción de Análisis de varianza de un factor y se da en Aceptar. Luego en el rango de entrada se selecciona la tabla. Se aplican los rótulos en la primera fila y se elige dónde se mostrará la tabla de resultados. En él podemos observar la muestra en los diferentes salones, la suma, su promedio y la varianza. También podemos encontrar los resultados de la prueba estadística, en donde tiene la variación entre los grupos, en donde se mide la muestra de todos los grupos y la varianza de las muestras, y dentro de los grupos, observación por observación. Dentro de la ANOVA podemos desarrollar más a fondo nuestra regla de decisión. Dentro de los grupos, presenta las varianzas en todas las observaciones. Entre los grupos, presenta las varianzas entre las medias. Esto nos dice que tiene una varianza mayor, lo que nos indica que las medias son muy distintas, por lo que nos confirma que la hipótesis nula debe ser rechazada. Se rechaza la hipótesis nula, ya que p-value es menor que 0.05 y el f estadístico es mayor al f crítico. Podemos confirmar que se rechaza la hipótesis nula. Como paso número 2, realizaremos la prueba de Sheffer, en donde iniciamos con la distribución al azar de los distintos salones en 2 grupos para poder analizar la mayor comparación de medias entre los salones. Luego se aplica la fórmula establecida por la prueba, la cual está dada por el valor promedio de los salones número 1 menos el valor promedio del salón número 2 al cuadrado, entre el valor medio de entre los grupos multiplicado por 1 entre el tamaño de la muestra del salón número 1 más 1 entre el tamaño de la muestra del salón número 2. Luego, al obtener este valor, podemos mencionar que se obtienen los valores del tamaño de la muestra y el promedio con la fórmula buscar v, en donde mantenemos constante el valor medio de entre los grupos y luego procedemos a arrastrarlo para poder aplicar dicha fórmula en todos los diferentes salones. Luego procedemos a calcular el Sheffer crítico, en donde sería el número de niveles menos 1 multiplicado por el F crítico, que nos daría un total de 9.75. Este valor se compara con los valores obtenidos en la tabla, por lo cual podemos ver que ninguno de ellos sobrepasa dicho valor. Por medio de la prueba de Sheffer obtenemos cuáles son los salones con mayor diferencia entre el promedio de sus índices. Por esto, como resultado, obtenemos que la mayor diferencia fue entre el salón 1 y el salón 5.